Buenas tardes con todos, bienvenidos a este espacio de el Instituto Eleusis. Como todos los días martes, estamos revisando el libro de Joseph Campbell, El héroe de las mil caras. Desde hace 7 semanas hemos venido revisando este libro tan importante del doctor Joseph Campbell, importante mitólogo, colaborador y amigo también de los círculos éranos organizados en presencia de Jung, en los cuales asistieron importantes celebridades a hablar en torno a la mitología, al simbolismo, a la espiritualidad. Y digamos un referente importante en los estudios de la mitología moderna. Campbell con este libro plantea la idea de que el arquetipo del héroe es un símbolo universal en todas las culturas, a través del cual las diversas sociedades inspiran a las personas a realizar o llevar a cabo un proceso de autoconocimiento, de transformación, como el denominado por Jung proceso de individuación. A lo largo del libro hemos venido revisando diversos aspectos importantes relacionados a la primera parte del libro, que tiene que ver con la aventura del héroe. La primera parte tiene tres capítulos. El primer capítulo habla de la partida del héroe, el segundo la iniciación, y ahora estamos hablando del retorno. A lo largo de ese viaje el héroe va enfrentando, digamos, diversas dificultades, pruebas, reconciliándose con figuras de la sombra, oscuras, o integrando, venciendo estas figuras, y también contactando con aspectos arquetípicos, ¿no? Aspectos del mundo espiritual, aspectos del mundo interior, como podrían ser la imagen de la diosa o del padre. El héroe llega también a contactarse con aspectos, digamos, de lo femenino, en este símbolo que Jung denominó la sisigia, la unión entre lo masculino y lo femenino dentro de cada hombre, que él también denominó el ánima y el ánimus. En ese mundo espiritual, donde hay muchos recursos, donde el héroe lleva a cabo una transformación importante, asociado también a la cueva del tesoro, al símbolo del vientre de la ballena o la montaña. El héroe se niega, decíamos en la última sesión, muchas veces al retorno. Queda fascinado por ese mundo luminoso de la espiritualidad de los símbolos y tiene dificultad en volver a integrarse en el mundo ordinario. Esto es lo que llamó Jung de alguna manera la negativa al retorno, la dificultad del héroe de retornar al mundo ordinario. En un segundo punto veíamos en la sesión anterior lo que él llamó la huida mágica, que es este perderse en el mundo de lo simbólico, muy presente en esta construcción de una vida espiritual, pero disociada de la realidad, ¿no? O también muy presente en la psicosis, donde de alguna manera el yo del héroe se diluye, ¿no? En ese mundo simbólico, ese mundo espiritual. Y finalmente habíamos visto esta idea del rescate del mundo exterior, cuando muchas veces son los hechos de la vida o las personas o las situaciones las que terminan trayendo al héroe de vuelta a la realidad, ¿no? Este llamado del mundo externo, ¿no? De la vida, que termina sacando al héroe de ese proceso de introversión, como se puede ver muchas veces en Star Wars, cuando Luke está entrenando con Yoda y en este planeta alejado, entonces es llamado, ¿no? Hay un llamado de auxilio de, digamos, la princesa Leia, ¿no? Y él abandona el planeta sin haber terminado su entrenamiento, ¿no? Son muchas veces las situaciones del mundo externo las que llaman al héroe a salir de este proceso, ¿no? Ese es un símbolo muy relacionado también en el budismo. Es un símbolo muy relacionado al budismo en el símbolo del bodhisattva, ¿no? La importancia de que este proceso espiritual, esta búsqueda, digamos, de iluminación, esta búsqueda de comprensión, de desarrollo del ser, apunta básicamente a una integración con la vida ordinaria, ¿no? Al servicio de los demás y no necesariamente con un alejamiento del mundo o con un desprecio hacia los demás seres humanos. Entonces, en última instancia, el viaje del héroe es un viaje al servicio de los demás,
es un viaje relacionado a la desconstrucción del ego. Entonces eso es importante. Entonces, en este regreso al mundo, ¿no?, que es muy fundamental en el proceso del héroe, habíamos comparado también este relato del budismo coreano, el budismo Zen, de la búsqueda del buey, donde el objetivo final del maestro Zen, de lo iluminado, era ser un hombre ordinario que se mezclaba en la plaza, ¿no?, entre la gente, ir al mercado con manos bondadosas, le llamaba el budismo Zen a esta última etapa del proceso de iluminación. Y entonces, relacionado también a figuras, ¿no?, como la de Cristo que andaba entre la gente en la plaza. Entonces el camino de individuación no es un camino que refuerce el ego o que incrementa la separación entre lo que es el hombre ordinario y el hombre iluminado, sino todo lo opuesto. Es un proceso en el cual el hombre va deconstruyendo su ego y entra en un estado de humildad ontológica, de humildad existencial, donde puede desde ese lugar de comprensión profunda de la vida guiar y ayudar a otras personas a liberarse del sufrimiento. Entonces eso es básicamente lo que hemos visto hasta ahora, y en esta ocasión hablaremos de los 3 capítulos que están pendientes para finalizar la primera parte, y de un pequeño capítulo, si nos da el tiempo, que culmina la primera parte del libro. El libro tiene 2 partes: la aventura del héroe y el ciclo cosmogónico. En la primera parte, Campbell narra todo el proceso de individuación del héroe, y en la segunda hace algunas reflexiones de carácter más cultural, y también analiza algunos simbolismos donde se expresan las figuras, sobre todo de la madre, la transformación del héroe, el nacimiento de la Virgen, el impacto que tiene el simbolismo del héroe en la sociedad, la mitología. Entonces eso lo vamos a dejar para las siguientes sesiones, ¿sí? Nos quedan todavía 3 sesiones más los días martes en julio para poder terminar de comentar este libro. Y la intención el día de hoy es cerrar este proceso de la aventura del héroe, que constituye la primera mitad del libro. Después del rescate, digamos, después del rescate del héroe por el mundo exterior, el héroe tiene que volver al mundo ordinario. Y así como el héroe sale del mundo ordinario en búsqueda de la aventura, ¿no? Esto está graficado en el arquetipo del loco, digamos, el loco que en el tarot sale de la cueva, ¿no?, y empieza a explorar el mundo. La última carta del tarot, que es la del mundo, el hombre vuelve, ¿no?, al origen, a reiniciar un ciclo, pero vuelve transformado. El héroe generalmente vuelve siempre a su lugar de origen, pero no siendo el mismo, siendo otro. Este, digamos, regreso constituye un umbral inverso: pasar del mundo de lo espiritual, del mundo de lo profundo, del mundo arquetípico, a nuevamente la vida, ¿no?, la simplicidad de la vida. Cuando el discípulo del Zen le pregunta al maestro: maestro, después de iluminarnos, ¿qué haremos? Y el maestro le dice: bueno, trapearemos el piso. Tiene que ver con esta comprensión de que el mundo de lo espiritual no está separado al mundo de lo cotidiano, de lo concreto. Entonces, y ahí también el simbolismo de Cristo es muy importante, porque Cristo, al ser el Hijo de Dios y el Hijo del hombre, integra ambas realidades de la vida. Muchas veces, en muchas religiones, en muchos procesos de búsqueda espiritual, se entiende, digamos, el proceso espiritual, el proceso de iluminación o el proceso de individuación o de realización como algo inalcanzable, algo que el hombre ordinario no puede hacer. Entonces, la idea de que Cristo es el Hijo de Dios y que nosotros, y Él murió por nosotros, y que nosotros lo único que tenemos que hacer es creer en Él y esperar su retorno, no permite al ser humano desarrollar justamente este aspecto crístico en él mismo. Cuando el gnosticismo plantea que Cristo es un símbolo también del desarrollo espiritual del hombre,
la unión de nuestra parte divina y nuestra parte humana. Y cuando Jung plantea que no se trata de seguir a Cristo, sino de ser Cristo, o sea, de desarrollar nosotros mismos ese proceso de incrementación del nivel de conciencia espiritual, es que podemos hacer realmente nosotros un quiebre que nos permita salir de esa postura pasiva. Entonces, esa integración entre el mundo espiritual y el mundo concreto va a ser importante, y eso va a constituir también el siguiente punto del libro, que es la integración de ambos mundos. Entonces, el retorno del mundo espiritual y la posesión de ambos mundos son dos puntos fundamentales. En el primero podemos encontrar la negación, ¿no? Y usar muchas veces el camino de la espiritualidad como una evasión de la realidad concreta. En ese sentido, es muy importante, como decía, el camino también señalado por el gnosticismo, ¿no? O sea, por el budismo. La búsqueda de la espiritualidad es, digamos, un intento de integración justamente de la vida cotidiana con esta dimensión más profunda, lo que de alguna manera Jung denominaba el espíritu de este tiempo, los valores del tiempo, la vida social, con el espíritu de la profundidad, que es ese aspecto inmemorial, ese aspecto arquetípico, ese aspecto que yace ahí en la profundidad de, digamos, del ser, de la cultura y también de la propia psique. Entonces, es importante esto, ¿no? Es importante. Cuando Cristo dice, por ejemplo, que Él no ha venido, ¿no?, para los sanos, porque los sanos no tienen necesidad de médicos, o para los justos, sino para los que son pecadores. Justamente esta idea, ¿no?, del héroe que después de haber encontrado esta sabiduría, esta fuente de la vida, se empeña en volver al mundo para llevar el mensaje, ¿no?, la buena nueva. Entonces, este héroe que reaparece en la sociedad, ¿no?, después de haber estado en estos periplos, en estas búsquedas, podemos ver, por ejemplo, a un Odiseo que reaparece en las costas de Ítaca, después de haber estado perdido más de 20 años, primero en la guerra y después perdido en toda esta odisea que le enfrenta, y que vuelve a su pueblo como un mendigo, ¿no?, un pordiosero. Lleno de harapos, el hijo lo encuentra, Telémaco, y él había sufrido un profundo proceso de transformación. O también podemos ver la reaparición de Sansón en las puertas del templo, cuando Sansón, digamos, está enceguecido, ¿no?, y pierde el poder, ¿no?, que está concentrado en su cabellera, símbolo importante de esta lealtad, de esta identidad al pueblo judío, ¿no?, la melena del león, el pueblo, digamos, de Judá, a cual él había traicionado, ¿no?, al involucrarse con Dalila, una mujer que era externa a sus creencias, a su pueblo, ¿no? Entonces, y él recupera justamente esa confianza en Dios, ¿no? Y entonces esa integración, digamos, de la dimensión divina con la dimensión humana. Entonces, Sansón, que inicialmente no había visto las cosas tal como son, al ser ciego, al estar enceguecido, justamente Sansón es un símbolo muy importante, ¿no? Porque Sansón, al representar la fuerza del pueblo judío, él vence, por ejemplo, a todo un ejército de enemigos con una quijada de un burro. Entonces el burro también es un signo importante en el cristianismo, ¿no? Cristo ingresa, digamos, a Jerusalén sobre un burro. Tiene que ver con este aspecto animal de lo instintivo que ha sido domado, pero también con la humildad. Y esa humildad de Sansón, digamos, y también esa confianza en el poder de Dios, ¿no?, de Yahvé, que puede transformar hasta una quijada de burro en un arma, ¿no?, en un arma para defender a su pueblo. Y entonces, y de esa quijada que después lanza Sansón en el desierto, se crea una fuente, ¿no?, una fuente donde él va a rejuvenecer.
va a salvarse de la muerte, ¿no? Por justamente esta sed que él tenía de mucho tiempo no haber bebido agua. Entonces es esa dimensión de lo inconsciente, esa fuente, ese pozo de Lázaro donde uno se mete y revive, ¿no? Es esa fuente donde el héroe, digamos, renueva su existencia, vuelve a nacer. Entonces, y eso tiene un origen justamente arquetípico, divino. Este Sansón que había conectado con esta dimensión, que sin embargo es seducido, ¿no? Por los placeres mundanos, se aleja de su pueblo y que es castigado, ¿no? Con la ceguera. Y al perder la visión del mundo exterior, un símbolo muy importante también frecuente, él desarrolla una comprensión profunda del mundo interno, ¿no? Porque ser ciego del mundo externo muchas veces facilita la comprensión del mundo espiritual, como ocurre con Tiresias, ¿no? Gran adivino, digamos, en la mitología griega, o como ocurre también con Wotan, con Odín, que sacrifica un ojo, entonces puede ver hacia afuera y puede ver hacia adentro. Entonces la ceguera está asociada mucho con la comprensión de este mundo espiritual, poder comprender ese mundo oscuro que representa el mundo psíquico. Y entonces cuando Sansón reaparece en el templo, desde esta comprensión de que Dios habita en su interior, de que en realidad él había perdido la fuerza, él creía que había perdido la fuerza, pero que Dios habitaba en él y que su fuerza era Dios. Entonces él logra destruir el templo de los filisteos, ¿no? Que representa un poco este aspecto del opuesto, ¿no? Del opuesto en cuanto a su fe. Y entonces él logra así, a través de su sacrificio, integrar tanto el mundo de lo externo con el mundo de lo divino. Entonces podríamos decir que cuando él empuja las columnas del templo que sostenían el templo, él está también, Dios está ahí, ¿no? O sea, no solamente es la fuerza de Sansón, sino también es la fuerza de Dios que está integrada en Sansón. Entonces el hombre ha podido integrar la dimensión arquetípica y divina en sí mismo. Y ese sacrificio también del héroe da lugar a un nuevo orden, a una nueva, digamos, una nueva época. Entonces Sansón se pone como un instrumento al servicio de algo más grande, que es Dios. Entonces esa postura de humildad en la cual el hombre está al servicio de un principio espiritual mucho más amplio, que va más allá de sí mismo, que nosotros podríamos llamar Dios, el self, lo espiritual, ¿no? Y es parte del proceso, porque muchas veces el ego, en ese afán de relacionarse con estas fuerzas inconscientes, espirituales, arquetípicas, termina creyéndose Dios, ¿no? Creyéndose lo divino, creyéndose el autor o el productor de los dones que son dados. Por eso muchas veces en la mitología, los dones, y en la misma religión, como ocurre también con Salomón o con otros, con Daniel, con otros profetas, muchas veces los dones no son una cualidad del hombre, sino son un don, un regalo de Dios, o sea, de lo arquetípico, de lo espiritual, de la vida. Muchas veces los dones que tenemos, por ejemplo, los dones para el arte, para la inteligencia, lo intelectual, lo estético, son un resultado de aspectos heredados, de aspectos, digamos, casuales que la naturaleza brinda. Marco Aurelio de Negri, un importante pensador peruano, decía que la naturaleza es sabia porque no da dos dones, ¿no? Entonces siempre le da a uno un don y a otros dones. Entonces uno puede tener talentos y habilidades, pero uno tiene generalmente un don en lo que realmente es bueno. Y entonces, cuando uno piensa que uno es el autor de ese don, entonces surge lo que se llama la inflación del ego. Y entonces esa inflación tiene que ser castigada por los dioses muchas veces con un proceso de muerte, ¿no? De muerte o con castigos tremendos, como en el caso también de Jonás, ¿no? Que es tragado por la ballena. Cuando Jonás es regurgitado en la playa, también estamos hablando de este proceso de retorno al mundo ordinario, este cruce al umbral nuevamente de la vida cotidiana, o cuando también de alguna manera Cristo es resucitado, ¿no? Entonces el héroe que ha llevado a cabo esta labor, ya sea una labor de muerte,
ya sea una labor, digamos, de introspección profunda, es devuelto al mundo ordinario, ¿no? Sansón es vomitado en la costa en la costa por la ballena. Cristo sale de la bóveda y aparece ante los discípulos. Sansón reaparece en las puertas del templo y entonces Odiseo aparece nuevamente en las playas de Ítaca. Entonces este héroe que se pensaba perdido reaparece en el mundo social, ¿no? Zaratustra desciende después de 10 años a la plaza, al mercado. Y entonces es así como este retorno del héroe al mundo ordinario siendo alguien diferente. Entonces dice Campbell al respecto: los dos mundos, el divino y el humano, solo pueden ser descritos como distintos uno del otro, distintos como la vida y la muerte, como el día y la noche. El héroe se aventura lejos de la tierra que conocemos para internarse en la oscuridad. Allí realiza su aventura, o simplemente se nos pierde, o es aprisionado, o pasa por peligros, y su regreso es descrito como un regreso de esa zona alejada. Sin embargo, esta es la gran clave para la comprensión del mito y del símbolo. Los dos reinados son en realidad uno. El reino de los dioses es una dimensión olvidada del mundo que conocemos. La exploración de esta dimensión, ya sea en forma voluntaria o involuntaria, encierra todo el sentido de la hazaña del héroe. Los valores y las distinciones que en la vida normal parecen de importancia desaparecen con la tremenda asimilación del yo en lo que anteriormente era una mera otredad. Como en las historias de ogresas caníbales, el horror de esta falta de individuación personal puede ser la carga total de la experiencia trascendental para las almas no preparadas. Pero el alma del héroe avanzada, valientemente, descubre que las brujas se convierten en diosas y los dragones en los guardianes de los dioses. Sin embargo, debe quedar siempre, desde el punto de vista de la conciencia normal despierta, cierta incongruencia desconcertante entre la sabiduría que se trae desde la profundidad y la prudencia que usualmente resulta efectiva en el mundo de la luz. Entonces, es lo que hablábamos, ¿no? Cuando también hablamos de la apoteosis, el capítulo, este mundo que habitualmente parece un mundo distinto, el mundo de lo espiritual, es en realidad un mundo que siempre está presente, pero tiene que ver con lo que Dios, ¿no? Con lo que Jesús dijo, ¿no? Que el reino de los cielos, ¿no? Sobre el reino de los cielos, ¿no? Entonces, que el reino de los cielos habita dentro de uno. Entonces eso es importante. El reino del cielo en la tierra, ¿no? O sea, ese mundo espiritual que está siempre, digamos, dentro del propio ser, ¿no? Que no son dos mundos distintos, sino que ambos mundos están integrados. Entonces, dice lo siguiente Campbell, ¿no? Que muchas veces los fracasos atestiguan las dificultades de este umbral de la vida. El primer problema del héroe que regresa es aceptar como reales las experiencias de la visión de plenitud que satisface el alma, las congojas, los júbilos pasajeros, las banalidades, las ruidosas obscenidades de la vida. ¿Por qué volver a entrar a un mundo así? ¿Por qué intentar hacer plausible o por lo menos interesante la experiencia de felicidad trascendental a hombres y mujeres consumidos por sus pasiones, así como los sueños que parecen importantes durante la noche y que parecen tontos a la luz del día? Así el poeta y el profeta pueden sorprenderse haciendo un papel de idiotas ante un jurado de ojos graves. Entonces es dura la experiencia del héroe de volver de una situación espiritual a este mundo ordinario, ¿no? Cuando Jung estaba, digamos, describiendo el libro rojo, el proceso del libro rojo que estamos comentando los días jueves, él dice que en medio de este contacto con Isdúbar, que es Gilgamesh, ¿no? En esta conexión profunda con su mundo simbólico, él empieza a escuchar el ruido de la ciudad, ¿no? El murmullo, la risa de las mujeres, los borrachos en los bares, ¿no? Y entonces este llamado del mundo que está ahí, ¿no? No podemos nosotros separarnos del mundo social. Y entonces Nietzsche era muy crítico, digamos, de este tipo de espiritualidad ascética, ¿no? Cuando uno se alejaba totalmente de la vida y buscaba supuestamente una iluminación y metiéndose a un convento, bueno, a meditar,
uno ya estaba haciendo su parte, ¿no? Porque estaba rezando o estaba, digamos, trabajando personalmente para su parte de maldad, no contribuirle al mundo, ¿no? Entonces, si yo evito generar mal, aislándome del mundo, ya estoy haciendo una buena parte, ¿no? Por el mundo. Esta idea, digamos, de muchos líderes espirituales o practicantes, en que, digamos, lo importante es, digamos, no contribuir al sufrimiento desde evitar mi propia cuota en el sufrimiento y no desde qué puedo hacer activamente para liberar a los demás. Es una idea que fue criticada, bueno, por Nietzsche, pero también que critica Campbell. La idea está en cómo puedo yo activamente ayudar a los demás y traer este mensaje al mundo ordinario. Y en eso también hay muchos autores budistas contemporáneos que son bastante críticos de esto, ¿no? Uno es Trishna Khan, que él propone un budismo comprometido, y otro puede ser el maestro David Lloyd, que tuvimos el gusto de invitar acá, que habla de esta importancia, digamos, de este gran despertar, ¿no? De este nuevo budismo que se basa en un budismo comprometido socialmente con los problemas ecológicos, los problemas de la guerra, la discriminación, o sea, los problemas tan presentes hoy en día. Entonces, sin embargo, persisten algunas personas que consideran que el trabajo espiritual individual y solipsista es la clave para la liberación del sufrimiento. Y en eso también es muy importante la figura de Buda y la figura de Sócrates o la figura de Jesús, porque son personas que, digamos, se comprometían con la gente, ¿no? Están rodeados siempre de gente que los escuchaba. Tanto Jesús como Buda iban dando su enseñanza a los demás, y también Sócrates iba por las plazas de Atenas removiendo las conciencias. Y entonces esto es importante porque el proceso tiene que ver con ir más allá de uno mismo. O sea, el proceso de individuación no se limita a la propia iluminación, a la propia individuación, sino que siempre apunta al desarrollo de la trascendencia, del impacto que puede generar nuestra vida en la vida de los demás. Cuando el héroe ha descendido conscientemente despierto, dice, al reino del inconsciente, al sueño profundo, y ha incorporado los valores de la experiencia subliminal en su personalidad despierta, la transmutación se ha efectuado. Pero precisamente por esa circunstancia tan deseable, los peligros de su regreso son mayores, puesto que su personalidad completa está de acuerdo con las fuerzas y las formas de la eternidad. Todo lo que le queda debía ser rechazado y deshecho por el choque de las formas y la fuerza del tiempo. Entonces este hombre, que es una especie de héroe divino, que ha contactado y ha sido iniciado en el mundo espiritual y que vuelve al mundo, va a ser una persona que, digamos, muchas veces no va a encajar en el mundo. Va a ser diferente. Y esto se puede ver en muchos relatos. Un relato importante fue el relato de Tolkien sobre El Señor de los Anillos, cuando los hobbits vuelven, digamos, de la guerra, ¿no? De la guerra con Mordor. Frodo queda totalmente traumatizado. Entonces Frodo había fracasado realmente en la destrucción del anillo, porque él es seducido por el poder del anillo, y él se resiste a botar el anillo en el volcán, ¿no? De Mordor. Y es gracias a Gollum, que es este aspecto de la sombra, de este apego, esta avidez, ¿no? Del poder, este complejo de inferioridad, de esa sombra que habita dentro de uno, que al quererle quitar el anillo, le muerde el dedo y se resbala con la sangre y cae con el anillo. Entonces realmente Frodo fracasa en la misión del héroe. Él, digamos, es empujado por su sombra accidentalmente. Si no fuera por Gollum, posiblemente la guerra hubiera sido perdida. Y Frodo había quedado totalmente herido por el Nazgûl, ¿no? El rey brujo, y traumatizado por todo lo que él había vivido, ¿no? Por el contacto con ella, la araña que lo había envuelto, el aprisionamiento por los orcos. Entonces tenía, digamos, en términos clínicos, un estrés postraumático muy severo, Frodo. Y Frodo no vuelve nunca a ser el mismo, ¿no? Y por ese motivo, al igual que Bilbo, que también había quedado corrupto por el poder del anillo, su tío, los elfos se llevan a Frodo
y a Bilbo a las tierras de los elfos, más allá de la Tierra Media, ¿no? Y entonces se separan ellos, ¿no? Y digamos, de alguna manera, Pippin, Merry y Sam quedan en el mundo ordinario, pero Frodo queda quebrado, o sea, no logra volver a construir una vida en el mundo ordinario. Entonces el riesgo del héroe de quedar, digamos, marcado por esta experiencia espiritual es fuerte. Y en este proceso del desarrollo del contacto con lo espiritual, lo luminoso, el autoconocimiento, no está desprovisto de peligros. Hay muchas personas que han entrado en crisis espirituales muy importantes, crisis psicóticas, y no han podido, digamos, recuperarse de esas crisis, ¿no? Algunas de estas crisis podemos verla en la iluminación de Buda, o también en la propia crisis de Jesús antes de la crucifixión, en el desierto en Getsemaní, o en versiones más modernas, ¿no? En San Agustín con sus confesiones, o en Teresa de Ávila, o en San Juan de la Cruz, ¿no? En la noche oscura del alma. Entonces hay personas que atraviesan experiencias espirituales muy fuertes, como Víctor Frankl en un campo de concentración, y que terminan totalmente quebradas. O sea, ese yo no es capaz de reincorporarse al mundo ordinario, ¿no? Hay un quiebre importante. Y entonces el concepto de la crisis espiritual, planteado por Jung, pero también desarrollado ampliamente por autores como Stanislas Grof, la importancia de estas emergencias espirituales, ¿no? Que muchas veces el acceso al mundo espiritual supone una gran crisis, ¿no? Un gran quiebre. Y hay gente que no logra recuperarse de eso. Es equivalente al descenso del héroe al infierno, la búsqueda de Beatriz por parte de Dante, del alma que se ha perdido, ir a buscar el alma en lo profundo del Hades, o digamos la búsqueda de también Eurídice por parte de Orfeo. Entonces este proceso del contacto con lo profundo en el ser humano no siempre tiene el éxito, ¿no? Muchas veces el héroe, el yo, queda quebrado en ese proceso, como en el caso de Frodo. Entonces, si uno logra integrar ambos mundos, se logra una integración, una sabiduría. Entonces, de esa manera, los grandes héroes terminan siendo grandes reyes, ¿no? En los cuentos de hadas y también en los mitos, muchas veces el héroe termina siendo un rey justo o un rey sabio. Por lo general eso es un símbolo también de haber podido integrar lo que representa el ser un rey, el mundo del ego, el mundo ordinario de lo material y el mundo de la espiritualidad. Entonces el héroe que llega a ser un rey sabio integra ambos mundos. Se dice que la equivalencia de un año en el paraíso equivale a 100 años de existencia terrestre. Es un motivo común en los mitos y representa los 360 días del año, también los 360 grados del círculo, que representa una totalidad, el anillo, símbolo del mandala y símbolo de la integración. Para Campbell, digamos, esta idea del 100, que un año, digamos, que un año en el paraíso representa 100 años en el mundo espiritual, hace referencia a la gran riqueza que tiene el mundo espiritual y de lo cual mucha gente ha tenido conocimiento, ¿no? Desde Hermes Trismegisto, todos los ritos espirituales, y por eso muchas veces se representa el mundo de la espiritualidad como un mundo que está lleno de tesoros, ¿no? Un mundo lleno de rubíes, una cueva llena de tesoros, o como este jardín del Edén, o este jardín de las Hespérides, donde crece el árbol de la eterna juventud, la belleza y la divinidad, el árbol de las manzanas doradas, de las que comen los dioses nórdicos, los dioses griegos, y también el árbol que plantó Yahvé, que es el árbol de la vida y el conocimiento. Y entonces este acceso, ¿no?, prohibido a este mundo espiritual está sujeto también al desarrollo de una conciencia del sufrimiento, del dolor. Cuando uno accede al mundo espiritual, también accede a una mayor conciencia de sí mismo y por ende al sufrimiento, lo que nos lleva al camino de Cristo, ¿no? A reconocer nuestra propia doble naturaleza humana y mortal, y también nuestro aspecto, digamos, relacionado al sufrimiento, ¿no? Ese hombre que sufre, ese Prometeo encadenado, tenemos que nosotros pagar el precio de la conciencia. Y la búsqueda de la espiritualidad es también la búsqueda de sanar las propias heridas, como en el caso de Gilgamesh, que va a buscar la cura a la muerte tras la muerte en Enkidu, o Percival, que va a buscar el Santo Grial para de alguna manera
recuperar, digamos, ese contacto consigo mismo, esa identidad perdida, al no haber podido conocer a su padre, o también, digamos, la búsqueda del vellocino, o cualquier mito habla también de esta importancia de la propia sanación. Entonces el camino espiritual no está separado del camino psíquico. Hay una correlación entre la sanación personal y el desarrollo de la espiritualidad. Y entonces, digamos, este mundo al cual vuelve, ¿no? Al cual vuelve el héroe, el mundo ordinario, renovado, transformado, sanado, ¿no? Que permite de alguna manera sanar al rey pescador que había sido herido, este ego, y volver renovado. Es un motivo bastante frecuente en los cuentos y en los mitos. Dice, el talento del maestro es la libertad para atravesar ambos sentidos de la división de los mundos, desde la perspectiva de las apariciones del tiempo hasta la profundidad causal y a la inversa, sin contaminar los principios de una con otra, pero permitiendo a la mente conocer la una por virtud de la otra. La bailarina cósmica, declara Nietzsche, no descansa pesadamente en un solo punto, sino que es ligera y alegremente brinca y se vuelve de una posibilidad a otra. Es posible hablar de un solo punto a la vez, pero eso no invalida las percepciones del resto. Esta idea de cruzar ambos umbrales de un mundo al otro es muy frecuente también en el chamanismo, ¿no? Vemos como, por ejemplo, el chamán es justamente aquel que es capaz de comunicarse con el mundo otro, ¿no? Con el mundo de los espíritus. Es el guía, el símbolo del psicopompo, el caballo que guía, digamos, al héroe cuando se ha perdido y lo lleva del camino de regreso. Entonces tiene que ver con esa posibilidad de transitar de un mundo al otro. Por eso muchas veces los héroes y los iniciados pueden comunicarse con los dioses o con los muertos, porque conocen la clave para acceder a ambos mundos. También Cristo, cuando en una visión del desierto logran ver que Cristo, realmente Pedro, Santiago y Juan, ven que Cristo conversa con el profeta Elías y con Moisés. Entonces este es un símbolo de aquella integración. El hombre que puede comunicarse con los muertos o con los dioses es un hombre que ha podido poseer ambos mundos. Es un ser que es capaz de moverse en el mundo espiritual, de la profundidad, y en el mundo de la superficie, al igual que Perséfone, que pasa de ser una joven core raptada por Hades y que termina siendo la guía de los héroes hacia el inframundo. El alma humana, es capaz de moverse en ambos mundos, en la superficie de la vida social, pero también en la profundidad del espíritu. Esta es la función del chamán, del guía, del mediador, representada por Hermes, ¿no? Mensajero, digamos, de los dioses, el héroe que comunica, tan importante hoy en día en la cultura, diría Rafael López Pedraza, importante psicoanalista venezolano junguiano, que escribió este libro, Hermes y sus hijos, que definitivamente Hermes es un dios de gran relevancia, ¿no? Es el que permite la integración, la comunicación, es el dios que integra femenino y masculino, divino y lo mundano, el dios del comercio, el dios tramposo, el dios, digamos, mensajero entre ambos mundos, ambas realidades. Sin duda vivimos hoy en día en ese mundo, ¿no? En el mundo de la transición, de la comunicación, de la integración, el dios de la alteridad. Y este sería el héroe que ha logrado integrar ambos aspectos de la vida, ¿no? Entonces va a decir Campbell que en realidad las historias de los dioses, los mitos, nos permiten comprender los aspectos simbólicos, ¿no? Va a citar la importancia de Arjuna en su relación con Krishna, como Arjuna, digamos, tiene que enfrentar a sus propios primos y familiares para retomar su poder, para recuperar su trono a costa de la sangre, y que su carruaje va a ser conducido por Krishna. Entonces cuando el yo se deja guiar por el elemento espiritual y muchas veces tiene que incluso hacer cosas terribles, ¿no? Como matar su propia sangre, esto representa que la conquista del mundo espiritual conlleva a un gran sacrificio, ¿no? Entonces el símbolo de matar a la propia familia, matar a los propios padres, es un símbolo de ir más allá de la lealtad a la cultura, a la familia, para lograr esa coherencia, esa integración, esa realización de la propia identidad.
Matar a los padres significa ser capaz de salir de esa dependencia de los valores de otros para encontrar el propio valor y el propio sentido de la vida. Guiados por este elemento arquetípico, este elemento espiritual que debe guiar al hombre, el carro representa también en el tarot la importancia de conducir la propia vida. En este símbolo de Arjuna con Krishna, sin embargo, el carro es conducido por un principio más amplio, por un principio relacionado a la intuición, a lo creativo, al espíritu de la profundidad, a lo divino. Es el yo que sigue su alma, que sigue lo divino hacia su propia realización. El arquetipo, ¿no?, que guía al hombre, ¿no?, este aspecto divino profundo, el león que devora el sol, ¿no?, de la alquimia. Entonces es como el carro que conduce a Cibeles, ¿no?, la diosa madre, tirado por leones, esta gran fuerza de la vida, de la profundidad espiritual de la vida, que termina guiando al hombre hacia lo más amplio, lo más grande. Y lamentablemente el hombre, en su afán de controlar su impulso, su instinto, su naturaleza, terminó matando a sus dioses, terminó desconectándose de sus fuerzas instintivas. Y ese hombre que es tan grande, digamos, en logros de civilización, es muy pequeño en espíritu. Entonces, detrás de las murallas, detrás de la tecnología, hay personas que tienen vidas muy insignificantes. Y muchas veces encontramos hombres que aparentemente tienen vidas muy sencillas y que tienen una profundidad espiritual mucho más amplia que la del hombre moderno. De ahí la importancia de los mitos, ¿no?, y la importancia de Campbell. Los símbolos no son solo vehículos de comunicación, va a decir Campbell. No deben confundirse con el término final, el contenido, su referencia. No importa lo atractivos o apasionantes que parezcan, son solo medios convenientes acomodados al entendimiento humano. De ahí que la personalidad o personalidad de Dios sean simples representaciones en términos trinitarios, dualistas, unitarios, términos politeístas, monoteístas, de forma pictórica o verbal. Son hechos documentados como una visión apocalíptica, pero nadie debería intentar leerlos o interpretarlos como tal cosa. El problema del teólogo es conservar la transparencia del símbolo para que no oscurezca la misma luz que se supone que debe reflejar. Porque solo conocemos a Dios verdaderamente, escribe Santo Tomás de Aquino, cuando creemos que está muy encima de todo lo que es posible al hombre pensar de Dios. El Upanishad Kena tiene el mismo espíritu. Saber no es saber, no saber es saber. El equivocar el vehículo de su contenido puede llevar a derramar no solo tinta sin valor, sino sangre valiosa. Lo siguiente que se debe observar es que la transfiguración de Jesús fue atestiguada por devotos que habían extinguido sus voluntades personales, por los hombres que habían prescindido hacía mucho de la vida, de su destino. Cuando ellos deciden seguir al maestro, dejar su vida, ¿no?, seguir al maestro, cuando le dice a este discípulo, deja que los vivos entierren a sus muertos y tú sígueme, ¿no?, deja que ellos entren. Entonces, ese seguir ese principio de la propia espiritualidad, ¿no?, abandonando el mundo ordinario, es un aspecto muy frecuente, ¿no?, la del hombre que deja todas sus pertenencias para seguir al profeta o para seguir al Dios, ¿no? Es un símbolo del proceso de inicio del héroe, ¿no?, de sumergirse en este mundo espiritual. Y de ahí el sentido de la frase cristiana, ¿no?, de que el que pierda su vida, para mí, la hallará realmente, ¿no? El significado es muy claro, el significado es que toda práctica espiritual, el individuo por medio de diversas disciplinas termina finalmente renunciando a este apego al mundo material para adquirir una mayor profundidad y así renacer a un nuevo ser más profundo. Este es el sentido, digamos, real de la integración de ambos mundos, donde después de disolver realmente todas las ambiciones personales, ya no se trata de una vida individual, sino de entrar en un proceso mucho más amplio y uno se convierte de alguna manera en un anónimo. De ahí que muchos de los iluminados se parezcan mucho, ¿no?, en su aspecto más profundo. Si bien es cierto, los ropajes son diferentes, los mensajes son distintos, las palabras, digamos,
son expresadas de otra forma, todos los iluminados apuntan a lo mismo, ¿no? A la importancia del amor, de la iluminación, de la comprensión de la dimensión espiritual. Entonces los mensajes apuntan al mismo lugar y a un principio único. Muchas son las figuras, particularmente en los contextos sociales y mitológicos de Oriente, que representan un estado anónimo, ¿no? Muchas veces este proceso de integración conlleva también a una desilusión del ego, ¿no? De esa identidad construida, de ese afán de ser alguien, de ese afán de ser reconocido, tan presente también muchas veces en muchas historias. Finalmente, Campbell también va a decir que los mitos han sido manipulados muchas veces por su proceso de narración continua, adaptados a conveniencia de las personas, ¿no? Y que tenemos que considerar también los aspectos culturales del mito. El resultado de este regreso, ¿cuál es? Dice Campbell. El campo de batalla simbólico del campo es un campo simbólico de la vida, donde cada criatura vive de la muerte de otra. El caer a la cuenta de la inevitable culpa de vivir puede enfermar el corazón de tal modo que, como Hamlet o Arjuna, el individuo puede rehusarse a seguir. Por otra parte, como casi todos nosotros, el individuo puede inventarse una falsa y finalmente injustificada imagen de sí mismo, como un fenómeno excepcional en el mundo, no culpable como los otros, sino justificado de sus inevitables pecados porque representa el bien. Esa rectitud del yo lleva a un mal entendimiento, no solo de uno mismo, sino de la naturaleza del hombre y del cosmos. La meta del mito es despejar la necesidad de ignorancia de la vida, efectuando una reconciliación de la conciencia del individuo con la voluntad universal, y esto se efectúa a través de una valoración de la verdadera relación entre los fenómenos pasajeros del tiempo con la vida imperecedera que vive y muere en todos. El hombre en el mundo de la acción pierde su centro en el principio de la eternidad, si está ansioso por el resultado de sus hechos, pero si los entrega en sus frutos en el regazo de Dios vivo, es liberado por ellos, como por medio del sacrificio de las limitaciones del mar, de la muerte. Haz sin apego el trabajo que tienes que hacer, cédeme todas las acciones, con la mente concentrada en el yo, libérate de la nostalgia y del egoísmo, la lucha sin dejarte perturbar por la congoja. Esto lo dice el Bhagavad Gita. Entonces, finalmente es esa reconciliación con la vida, ¿no? El último proceso al que se enfrenta el héroe. Los que escuchan están orientados al imperecedero y reciben incidentalmente unas cuantas informaciones, dice Campbell. Aunque se tema la bruja terrible que ha tragado al héroe, el héroe ha renacido y después de haber muerto su ego personal se levanta restablecido. El héroe es el campeón de las cosas que son, no de las que han sido, porque el héroe es. Antes que Abraham fuera, yo soy. Él no equivoca la aparente invariabilidad del tiempo con los que permanecen, con la permanencia del ser, ni teme los momentos venideros, como destructores de la permanencia de su propio cambio. Nada conserva su apariencia y la naturaleza, renovadora del mundo, rehace unas figuras a partir de otras, y el universo entero. Creedme, nada perece sino que cambia y renueva su aspecto. Así es posible permitir la llegada del momento venidero. Cuando el príncipe de la eternidad besó a la princesa del mundo, su resistencia se aplacó. En referencia al cuento, digamos, de la Bella Durmiente, ¿no? Es este encuentro con este mundo de lo profundo, representado en la Bella Durmiente, cuando el príncipe se atreve a entrar en el jardín a través de los espinos y encuentra a esa mujer que había dormido por 100 años y la besa, toda la vida vuelve a reactivarse. Abrió los ojos, se despertó y le miró dulcemente. Luego descendieron juntos y el rey se despertó y la reina y toda la corte se miraban unos a otros con ojos atónitos. Los caballos se levantaron en el patio, los perros de casa saltaron meneando el rabo, las palomas en el tejado sacaron su cabeza debajo del ala, miraron a su alrededor y volaron en dirección al campo. Las moscas siguieron arrastrándose por la pared,
El fuego de la cocina se enderezó y llameó, hizo la comida, el asado comenzó de nuevo a asarse y el cocinero le dio al pinche una bofetada que lo hizo gritar. La sirvienta desplumó al gallo. La vida vuelve a tomar su reconexión y su vitalidad tras el encuentro con este mundo espiritual y su integración. Es el encuentro finalmente del ánima y el ánimus que conlleva a una vida mucho más plena, a la vida de la totalidad. Es así como termina Campbell esta parte del libro. Finalmente él va a hablar de las llaves, que es muy importante, digamos, esta idea de que el viaje del héroe es lo que permite abrir las llaves de la transformación personal, del mundo espiritual. Y dice Campbell lo siguiente: la aventura puede resumirse en el siguiente diagrama. El héroe mitológico abandona su choza o castillo y es atraído, llevado o avanza voluntariamente hacia el umbral de la aventura. Allí encuentra la presencia de una sombra que cuida el paso. El héroe puede derrotar o conciliar esta fuerza y entrar vivo al mundo de la oscuridad. Batalla con el hermano, con el dragón, ofertorio, encantamiento, o puede ser muerto por el oponente y descender a la muerte, desmembramiento, crucifixión. Detrás del umbral después el héroe avanza a través de un mundo de fuerzas poco familiares y sin embargo extrañamente íntimas, algunas de las cuales lo amenazan peligrosamente a través de pruebas y otras le dan ayuda mágica, que son auxiliares. Cuando llega al nadir del periplo mitológico, pasa por una prueba suprema y recibe su recompensa. El triunfo puede ser representado como la unión sexual del héroe con la diosa madre del mundo, el matrimonio sagrado, el reconocimiento del Padre Creador, reconciliación con el Padre, su propia divinización, apoteosis, o también si las fuerzas le han permanecido hostiles, el robo del don que ha venido a ganar, robo de su desposada, robo del fuego. Intrínsecamente es la expansión de la conciencia y por ende del ser, iluminado, transfiguración, libertad. El trabajo final es la de regreso. Si las fuerzas han bendecido al héroe, ahora éste se mueve bajo su protección. Es un emisario. Si no, huye y es perseguido. La huida con transformación, la huida con obstáculos. En el umbral del retorno, las fuerzas trascendentales deben permanecer atrás. El héroe vuelve a emerger del reino de la congoja, retorno, resurrección. El bien que trae restaura el mundo. Los cambios que se llevan a cabo en la escala de monomito desafían toda descripción. Muchas historias aíslan o aumentan de mente uno de los elementos típicos del ciclo completo. El motivo de la prueba, el motivo de la huida, el rapto. Otros reúnen un grupo de ciclos independientes. El perfil de los mitos y los cuentos está expuesto a ser dañado o oscurecido. Los rasgos arcaicos son generalmente eliminados o suavizados. El material importado se revisa para que cuadre con el paisaje, las costumbres o las creencias locales, y el material primitivo sufre en el proceso. Lo que es más, en las innumerables repeticiones de los mitos de una historia tradicional son inevitables las dislocaciones accidentales o intencionales para explicar elementos que de alguna u otra forma o por alguna razón han perdido su significado. Se inventan interpretaciones secundarias que a menudo dan gran utilidad. El arquetipo del héroe en el vientre de la ballena es ampliamente conocido. Es el principal acto de un aventurero que usualmente busca encender en su interior la fogata, pedazos de madera, uno cóncavo y otro agudo, que de alguna manera representan el símbolo de la unión del principio masculino y femenino, lo que lleva a una integración de opuestos que es capaz de regenerar la vida. El héroe que prende el fuego dentro de la ballena es una variación del matrimonio sagrado. Entonces, todo este proceso fundamental, importante de integración, ¿no? En las últimas etapas de muchas mitologías, las imágenes claves se esconden como agujas grandes en pajares de anécdotas y racionalización secundaria, pues cuando una civilización ha pasado del punto de vista mitológico al seglar, las imágenes más antiguas ya no se sienten ni son del todo aprobadas. En la Grecia helenística, en la Roma imperial, los antiguos dioses fueron reducidos a patrones cívicos, mascotas domésticas, favoritos literarios,
incomprendidos, temas heredados como el del Minotauro. Entonces la mitología sufre todas estas variaciones culturales, ¿no? Entonces de esto va a hablar también Campbell, y también el mito de Cristo, ¿no? Ha sufrido esta misma situación. Dice, Cristo, la encarnación del Logos, el redentor del mundo, es ante todo un personaje histórico, un inofensivo y sabio hombre del campo que ha pasado semi-oriental y predicaba la doctrina benigna de haz lo que quieras que hagan contigo, y sin embargo fue ejecutado como un criminal. En su muerte se lee una espléndida lección de integridad y fortaleza. En cuanto a la poesía del mito, es interpretada como una biografía, historia o ciencia. Las imágenes vivas se convierten solo en hechos remotos, de un tiempo o de un cielo distante. Además, no es difícil demostrar que como ciencia o historia de la mitología es algo absurdo. Cuando una civilización empieza a interpretar su mitología de esta manera, la vida huye de ella, los templos se convierten en museos y se disuelve la liga entre las dos perspectivas. Esta plaga descendió sobre la Biblia y sobre gran parte del culto cristiano. Para devolver las imágenes a la vida, el individuo no tiene que buscar interesantes aplicaciones a asuntos modernos, sino las huellas iluminadoras de un pasado inspirado. Cuando éstas se encuentran, vastas áreas de iconografía media muerta demuestran de nuevo su significado humano permanente. El símbolo, digamos, del agua representa lo inconsciente, y el símbolo de lo, digamos, de lo espiritual, la paloma que desciende sobre el agua en el bautismo, representa esta importancia, ¿no?, de la integración del mundo espiritual y el mundo, digamos, emocional, de lo inconsciente, el principio elevado del logos y del eros. Y esto se da también en el bautismo, cuando Cristo dice, en verdad te digo, que quien no naciera de arriba no podrá entrar en el reino de Dios. Díjole Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar de nuevo en el seno de su madre y volver a nacer? Respondió Jesús, en verdad te digo, que quien no naciese del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Este proceso habla de ese camino de integración, de ese aspecto milenario que busca integrar el mundo de la conciencia con el mundo del inconsciente, tan presente y representado en las diversas mitologías. Con esto terminamos el día de hoy y finalizamos la primera parte del libro, la mitad del libro, que es el ciclo del héroe. En los siguientes 3 lives estaremos hablando de los comentarios sobre el ciclo cosmogónico, y con eso habríamos finalizado este libro. Les pido, si tienen algún comentario o pregunta o aporte sobre esto que vamos viendo, alguna interpretación adicional, la pueden hacer libremente en este espacio. Los invitamos a seguir conectados. El día de hoy vamos a tener por primera vez un espacio sobre análisis del tarot con Lenis, que nos va a acompañar a las 8 de la noche. Los invitamos a las 7, ¿no, Lenis? A las 7, discúlpame, Lenis, pensé que era a las 8, me estoy corriendo tu tiempo. Entonces muchas gracias y los esperamos. Hasta luego.